Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace de verdad llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder servir al cuerpo de Cristo en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os pareces que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Jesús, hay que escudriñar las Escrituras. Queremos que conocer su revelación, su doctrina, su promesa, hay que escudriñar las Escrituras. Y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Bienvenidos. Estamos escudriñando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 6, vamos a comenzar el versículo 7, la semana pasada quedamos en el versículo 6. Estamos todos ubicados. Versículo 7 es continuación de lo que venimos hablando la semana pasada, sobre cómo muchos no recibieron de Jesús por su incredulidad en Nazaret, porque bueno, ellos vieron a Jesús crecer como un niño común y no podían creer que él era el ungido. El versículo 7. Después llamó a los 12. Miren la palabra después. O sea, después de lo que ocurrió en Nazaret. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el sitio. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aquí podemos ver algunos elementos interesantes. Que yo generalmente, usted sabe que yo voy leyendo y voy desmenuzando, pero aquí quise leer todo el párrafo, todo el completo, para volver atrás y poder ver algunas cosas interesantes. Misión de los 12, dice el epígrafe, porque Jesús cuando escogió a los 12, ¿verdad?, los comisionó, los envió de dos en dos. Mire la palabra enviado. Pero esa palabra enviado no es la palabra apóstolos, en el griego, no es. Es una palabra diferente que requiere comisión. Jesús, mire, fíjese usted que Jesús aquí no los está enviando como apóstoles todavía. Ellos eran discípulos. ¿Qué significa discípulo? Uno que sigue a Uno que sigue a, uno que aprende de. ¿Ok? Jesús los eligió. Ahora, el conocimiento que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, ¿para qué los había elegido? Los había elegido para que ellos continuaran el ministerio de Cristo que Jesús dejaría cuando él ascendiera al cielo. Pero para eso tenían que prepararlos. ¿Ok? Jesús no solamente los preparó de manera teórica, doctrinal. ¿Ok? No. Jesús también los envió y los preparó de manera práctica. Teoría y práctica, porque donde Jesús iba, los discípulos andaban con él, le seguían y aprendían. Jesús siempre se apartaba y le decía y le explicaba las parábolas, ¿verdad que sí? Pero no solamente era doctrinal, también era práctico. Y Jesús los envió, pero no fue con ellos, los envió. ¿Se parece algo parecido, John? Sí, Rafael. Mi pastor no va con nosotros, solo a predicar para allá afuera. Ahora bien, les da autoridad. Aquí podemos ver que no es la autoridad que venía por el derramamiento del Espíritu, sino que era una autoridad delegada del mismo Señor para que ellos pudieran salir a predicar.
Porque ¿cuándo es que ellos son apóstoles? Cuando los envía y le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, entonces me seréis testigos. Aquí Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno. Solamente Jesús estaba lleno del Espíritu. Él era el tabernáculo del Dios viviente, el Dios hecho hombre. ¿Ok? Aquí los envía y les comisiona autoridad. ¿Verdad? Sobre espíritus inmundos. Aquí hablamos del tema sobre espíritus. Mira la palabra plural, espíritus. Y la naturaleza de estos espíritus son de inmundicia, de oscuridad. ¿Ok? Como Dios es Espíritu Santo, de santidad, de pureza, los espíritus de demonios son espíritus inmundos. Entonces, el Señor, porque para predicar el Evangelio se requiere autoridad. Porque la gente piensa, hermano, la gente piensa que esto de salir a la calle a repartir folletos. Como si uno va a repartir folletos para invitarlo a una tienda. Una vez una hermana, cuando yo estaba en la iglesia donde me estaba formando, una hermana me dijo, hermano, yo quiero ir con ustedes a evangelizar, y ella estaba en adulterio. Y yo le dije, mi amor, entiendo tu interés, pero no te puedo permitir que vayas. Porque tú tienes una Santa María abierta así. Y nosotros no vamos a jugar juego de niños, nosotros vamos a entrar en el territorio del enemigo, en el territorio del Dios de este mundo, para llevar el Evangelio de la gracia, para rescatar a gente que va camino al infierno. Y muchos de ellos están poseídos por demonios, por el pecado que practican. ¿Verdad? Entonces, si tú estás practicando el pecado, y bien lo dice Juan, que el que practica el pecado es del diablo, el hermano Jesús. Hermano, estás practicando el pecado. Estás practicando el pecado. Una cosa es que tú peques y te arrepientes, y otra cosa es que practiques el pecado. Entonces yo no puedo permitir, es más, si yo te permito ir, no te amo. Porque Satanás lo que te puede dar tremenda pela. ¿Ustedes vieron lo que hizo con los hijos de Seba, el judío? Te reprendo en el nombre del Dios que predica Pablo. Los demonios se le manifiestan y le dicen a Pablo, sabemos quién es Pablo y a Cristo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y le han saltado encima y le dan una pela. Que se fueron desnudos. ¿Me entiendes? Entonces, la gente piensa que salir a la calle es nada más ir a entregar folletos. No, hermano, es una batalla frontal contra el mismo diablo. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en el territorio de sus intereses. Claro, tú estás entrando en el territorio de gente que está bajo su dominio. Y para eso se requiere autoridad. Ahora, muchos de ustedes quizás no han sido comisionados a un ministerio específico. Pero al igual que Jesús comisionó a sus 12 y también le delegó autoridad para que ellos fueran, para que se entrenaran, pero también que lo vivieran de primera mano, o sea, que experimentaran el reino, la batalla de reino de manera real, de manera vivida, experimental. El Señor les da autoridad, sin embargo, ellos todavía no eran apóstoles. Ellos, después de que regresaron, hay una parte donde dice, no sé si es en este evangelio o en el de Lucas, donde ellos regresan alegres porque echaron fuera demonios. Los demonios se les sujetaron. Y ellos seguían sujetos a Cristo bajo la cobertura del Señor. Pero no como ministerio, sino como discípulos. ¿Ok? Fíjense usted, dos elementos importantes para los que están saliendo a evangelizar. Escuchen esto. Mira lo que Jesús les manda como parte del entrenamiento, ¿verdad? Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Por qué? Porque ellos también, Dios les estaba enseñando a depender de Dios.
como gente que iban a depender del ministerio, o sea, que iban a vivir del ministerio. ¿Ok? Le dice, no lleven nada para el camino. Creo que en Mateo dice, porque el obrero es digno de su salario, o digno de su alimento. Dice, lo que pongamos delante, comed, dice Mateo, ¿no? Aquí es 10 también lo dice. Bueno, entonces y digo, y donde quiera que entres en una casa, posad en ella hasta que salga de aquel lugar. No hace diferencia como en Mateo sí habla de la comida. Pero yo quiero que veamos aquí el versículo 7, otro elemento muy importante. Porque escudriñar la escritura no es leer y pasar por encima, sino desglosar, desmechar las palabras. No estamos apurados por terminar el Evangelio de Marcos. ¿Okay? Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Eran 12? Padres. Ahora, mucha gente agarra porque Cristo tenía 12, entonces uno tiene que tener 12 discípulos. Y 12 es el modelo, el G12 o el modelo de Jesús también conocido. Bueno, Pedro ganó 3.000 personas en un día. O sea, no podemos limitar ni decir, pónganse una meta que van a tener 12. Por favor, ¿quién convence de pecado? No es el Espíritu Santo, yo no puedo obligar a la gente. Conviértate porque tú tienes que ser uno de mis 12. Miren usted, ¿por qué Jesús eligió 12? Ya eso lo hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, porque cada uno representaba una tribu de Israel. Eso, uno por cada tribu. No es un patrón. Ahora, lo que sí es un patrón es esto que vamos a ver aquí. Y enviarlos de 2 en 2. ¿Dónde podemos ver un elemento ahora para el ministerio? Bueno, cuando el Espíritu Santo comisiona a Pablo y a Bernabé, que los envía de 2. En el caso del matrimonio somos uno, pero somos 2. Somos un ministerio, pero somos 2 personas que mi esposa me ayuda. ¿Me entiendes? Me ayuda. Igual la iglesia de Cristo. Igual la iglesia de Cristo. Uno por otro. ¿Por qué de 2 en 2? Porque mientras uno está predicando, el otro está orando. Otro elemento, otro patrón. Pedro y Juan. Cuando la sanidad del cojo en el templo del hermoso, en la puerta la hermosa del templo ellos salieron juntos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, es para ayudarse mutuamente. Pablo y Silas muchas veces estaban juntos. Cuando Bernabé se separaron, Dios le entregó a Silas y a Timoteo y a Lucas. Y a veces agarraba a Lucas o a veces agarraba a Timoteo, pero él casi nunca estaba solo ministrando. ¿Verdad? A mí me acuerdo yo que estábamos predicando en uno de los barrios más peligrosos de Barquisimeto. Y yo terminé de predicar, y cuando estoy terminando de predicar, hermano, porque estamos en la calle, la iglesia nos invitó para el aniversario, pero lo hicieron en la calle, tipo evangelista. Y hermano, nosotros estamos predicando, y cuando estoy terminando el mensaje, yo siento el Espíritu Santo que empieza la atmósfera a cambiar. Entonces yo discierno y dejo que el Espíritu guíe y digo, ya es tiempo de dejar de hablar y empezar a ministrar. Entonces, Dios y le digo a mi esposa, ven acá mi amor, pasa por el micrófono. Y mi esposa sale del asiento donde estaba y se pone a mi lado. Y inmediatamente empezamos a pasar a la gente y le digo, mi amor, empieza a ministrar. El fuego, mire, eso fue glorioso, hermano. Glorioso. Bautismo del Espíritu, lleno del Espíritu, liberación. Bueno, la manifestación de Dios. Y como mi esposa, mientras yo estoy por un lado, mi esposa va conmigo ministrando. Y cómo, ¿me entiendes? Y cómo Dios nos respalda como un equipo. ¿Me entiendes? Aunque uno vaya a 2, siempre deben estar juntos. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a evangelizar por aquí, no sé si se acuerdan, íbamos por aquí, nosotros estamos, 2 iban de una casa y nosotros 2 íbamos a otra. ¿Por qué? Porque, y además, generalmente la gente no te habla de si estás solo.
la puerta de su casa. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús los envió de dos en dos para que pudieran, pues, experimentar la formación que les quería experimentar el reino de Dios por una autoridad delegada, no todavía una autoridad propia que Dios le había dado todavía, porque bueno, ellos todavía no, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos ninguno, pero tenían el legado del mismo esposo, la autoridad del mismo Señor. ¿Ah? Y bueno, y otro elemento que podemos ver aquí, interesante, que yo tengo un tema sobre eso, dice, el juicio venidero es parte del verdadero evangelio. Que ese tema a la gente no le gusta mirarlo. ¿Ah? Pero Jesús, fíjate tú cuándo está metiendo este mensaje dentro de la predicación del evangelio. Mira lo que dice, en el versículo 10, y les digo, donde quieran que entréis en una casa, poseen ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, que le den lugar para que se quedaran. ¿Ok? Si en un lugar no recibieren, ni oyeren, como pasa, una vez fuimos a predicar una campaña y nadie quiso aceptar el llamado a la salvación. ¿Me entienden? Sí pasa. Salir de allí y sacudir el polvo que está debajo de los pies para testimonio de ellos. O sea, como diciendo, aquí estuvo un emisario del Señor. Aquí estuvo un mensajero del Señor predicándoles el evangelio eterno. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué dice? ¿Qué más dice? De cierto os digo que en el día del juicio, mires tú la palabra día del juicio. ¿Cuál es ese día del juicio? El día del juicio del trono blanco. Al final. Hay un día de juicio, hermano. Eso no lo podemos cambiar nosotros. Ni Jesús lo cambió. Ni Jesús lo cambió. O sea, cuando uno ve la historia bíblica, la historia está plagada de juicios divinos. Ahora resulta que los evangélicos quieren cambiar al Dios. O sea, Dios no tiene sombra de variación. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de amor, que da oportunidades. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Por qué envía a predicar la palabra? Pero aquí está hablando de gente que no recibió ese mensaje de salvación, o sea, que lo rechazó. Para ese tipo de personas hay un día de juicio. Bueno, Jesús en Juan 3:36 dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más claro, no canta un gallo. Y esa es la ira de Dios. Parte del juicio. Que yendo al mismo contexto, pero en Mateo, antes de decir lo que sacudir los pies y nos ha recibido en esa ciudad, mira lo que dice, al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se devolverá con vosotros. O sea que la gente no reciba ese mensaje. Porque uno va a esa casa y uno dice, la paz de Dios aquí, no quiero nada, evangélico. ¿Ah? Mira, hermano, un día yo estaba evangelizando en Charallave y me frustraba tanto, hermano, porque yo decía, Señor, uno predica y poco se convierte, y por no decir nadie. ¿Será que tú me dejabas enviarte? Yo decía, ¿será que yo estoy perdiendo el tiempo aquí? Yo mejor me voy para que digo, me siento ahí. Que está hablando sobre el mar. ¿Ah? Yo con pasión de servirte y tú no me respaldas, decía yo. Pero un día el Espíritu Santo trató conmigo de una manera tan real. Y me dijo, ¿quién convence de pecado? ¿Tú o yo? Claro, la hora la fe. Claro, ¿cuál es tu parte? Predicar y yo convencer. Los dos se van a convertir.
Tu labor es ir a predicar. Bien lo dijo Jesús en Marcos 16:33, que vamos a llegar ahí. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso no es problema, o sea, eso no es cuento de nosotros que crea o no. Ahora, el problema es que si la persona se perdió porque yo no le dije nada, eso sí es problemático. ¿Me entiende? Entonces, si usted en su corazón tiene un llamado de Dios, aquí nosotros hemos tenido los del tercer nivel, ya saben, el tema sobre el tema del ministerio de tiempo completo. Y una parte sobre el llamado, preparación y envío. Ustedes saben, ¿verdad ya? Esa parte, Jesús no los envió sin prepararlo. Y también los preparó para que la gente lo rechazara su mensaje. También los preparó para que lo recibieran, pero también para que no lo aceptaran. Y le digo, no se pongan tristes, sacudan el polvo, porque a la final, quien va a tener cuenta con ellos es el mismo Dios. O sea, tú cumpliste tu parte de difundir el mensaje. Ahora, ¿qué quiere uno? Que la gente se convierta, lógicamente. El mismo Dios quiere que se conviertan. Pues. Y literalmente que se... Pero, entonces, yo tenía ahí un cuento con el Señor, claro, lo que es la ignorancia. O sea, pensar que Dios te va a enviar a predicar y pensar que para el país completo va a rendirse a los pies de Cristo. ¿Me entiendes? Sí, entonces yo estoy en contra de esa iglesia que dice, varón, ¿cuántos te vas a ganar este año? Ponte una meta. Y decir, mira, a ti no te envió el Señor nada, varón. A ti lo que tú te sacaste la credencial no caíste con play. No te envió el Señor nada, porque el que ha sido enviado de Dios entiende que Dios, nuestro papel es predicar. Eso es todo. No, y de hecho ese esquema que utilizan es denominado el marketing cristiano. O sea, es una especie de forma de ganar alma de manera piramidal. Entonces tú eres la cabeza y los 12 que tú estás ganando van a ganar 12. Sí, yo sabemos muy bien eso. Herbalife. Sí, pero así. Sí, multiniveles. Eso cuando lo intentaron aplicar en mi iglesia era tan Y tremendo López dijo eso. que ellos Ay, no lo dije en formaban. vivo. Sí, ellos no formaban discípulos, sino eran líderes. Y con un esquema muy cuadrado, muy a lo de ellos, pues. Imagínate que ministra esa gente. Sí, entonces Jesús, mira, la responsabilidad de aceptar o no el mensaje recae en aquel que lo escucha. Ahora, ¿cuándo recae en aquel que tiene el mensaje? Cuando no es predicado. Jesús los preparó para predicar. ¿Me entiendes? Antes de enviarlo, el Señor tenía que prepararlo y capacitarlo para que tuvieran experiencia con la evangelización, con la difusión del mensaje. Pues. Y mire el versículo 12. El 11 dice, y más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el castigo de Sodoma y Gomorra quedó corto. Ellos no recibieron el evangelio. Porque ellos no recibieron, porque Jesús dice, si ellos hubieran recibido esta palabra, de tarde se hubieran arrepentido. Por eso el castigo para aquellos que rechazan el evangelio es mayor que lo que sufrieron los que vivieron en Sodoma y Gomorra. Y mira, inclusive la gran tribulación dice, no hay otro día semejante a este. Eso es para los que estén vivos y hayan rechazado la gracia para ese momento. Pero si alguno murió y no pasó por la tribulación, el día del juicio le espera, no escapa. Es más, Jesús habló de las resurrecciones y habló que unos saldrán para vida y otros para condenación. El que piense que la gente murió y se quedó en el infierno está equivocado. El infierno es un lugar de transición, conocido como lugar de los muertos. Porque lo que le espera es lago de fuego, peor. Bueno, se llama lugar de tormento. En realidad el infierno todavía no se está usando, está ahí.
Pero eso es para después del Lo que pasa es que el infierno, Bueno, el lago no, de el fuego. infierno es una cosa y el lago de fuego es otra. El lago de fuego es el que está... El infierno es un lugar para las almas perdidas que están esperando el juicio, pero que están siendo tormentados igual. Están atormentados. Ahí está la parábola del rico y Lázaro. El seno de Abraham y el Hades. El Hades es conocido como el lugar de los muertos o conocido el lugar de tormento. Pero en el Apocalipsis dice Pero que el el lago Hades de y la fuego, muerte... el lago de la muerte se la han echado Se la han dentro. echado dentro del lago. Entonces es peor el lago de fuego. ¿Ah? Junto con el diablo, si Con un cuerpo, con un cuerpo. O sea, imagínense usted, lo que estamos jugándonos. Por eso yo le digo, hermano, el evangelio no es juego, el evangelio es vida o muerte, no es religión. ¿Es vida o es muerte? Hay dos caminos nada más. Dos caminos, no hay términos medios. Y es muy importante esto, hermano, porque esto nos necesita tener temor de Dios. Temor de Dios, hermano. Porque ciertamente el mundo y el pecado es sabroso, pero peor es vivir un gozo momentáneo, un disfrute momentáneo por toda una eternidad de condenación. Ahora, fíjate tú, el versículo 12, ¿cuál era el mensaje que los discípulos salieron predicando? se arrepintiese. Esa es otra cosa que no se predica en el Evangelio. La gente le dice, acepta a Cristo ya. Solamente en lo que se arrepiente. Mira, hermano, el mensaje del arrepentimiento, usted lo puede ver. No, pero es que aquí, claro, como Jesús no había muerto, la sangre no le perdonaba. Vamos a marcar un poquito y vamos a ir al libro de los Hechos. Marque su Biblia ahí y vamos a ir al libro de los Hechos ya después del derramamiento del Espíritu Santo. Capítulo 2. El discurso de Pedro, que gana 3.000 personas, como 3.000, sin contar mujeres y niños, conocida como la primera cosecha o la primicia, en el día de Pentecostés. Y uno puede ver el discurso de Pedro, versículo 36. Lo primero que Pedro hace es testificar de Jesús, porque el mensaje del Evangelio está centrado en el Hijo de Dios, ¿ok? Ese es el primer enfoque del Evangelio. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pero dice, si no se convierten, los voy a hacer líder igual. Al oír esto se compungieron de corazón porque hubo un trato del Espíritu Santo en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, para los hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, acepta a Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el bautismo, aunque no salva, tiene que ver con el perdón de los pecados. Porque eso confirma la fe, que ha muerto el mundo. ¿Entiendes? Como... Pero ¿cuál le dice? ¿Acepta a Cristo? El testificó de Jesús. O sea, si ellos se compusieron en su corazón, ellos, quiere decir que ellos creyeron. No necesitaba pedirle que aceptara a Cristo. No, haga la oración de fe, hermano. Venga, pase yo. Repita conmigo. No, ¿qué le dice? Bueno, ya que ustedes están compungidos, están quebrantados en el corazón, se quebrantaron. Compungir, estaban quebrantados. O sea, estaban aceptando que ellos verdaderamente rechazaron a su Mesías. Algo muy tremendo que estoy viendo mucho en las iglesias es que no hacen el llamado de fe. No lo hacen. No lo hacen y es en parte algunos porque no les interesa las almas sino tener gente con intereses que no es seguir a Cristo. Hacer el bulto en la iglesia. El bulto en la iglesia. O sea, te gustó la danza, te gustó la música, el show. Y otros porque generalmente cuando tú predicas el Evangelio, tú te puedes dar cuenta quién ha creído. Por ejemplo, hay otro caso que no se hizo llamado.
Cuando Pedro estaba predicándole a Cornelio, que fue guiado por el Espíritu Santo y los dos ángeles, mientras Pedro predicaba, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y se derramó. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo? No hicieron ninguna confesión de fe. Hay algo. Mientras Pedro predicaba, ellos estaban aceptando y estaban creyendo en su corazón. Y estaban diciendo así, yo creo que eso, tal. En su puesto ahí sentado escuchando a Pedro. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos inmediatamente. ¿Me entienden? Porque hay diferentes moveres de Dios en cuanto a la predicación. Ahora, el mensaje del Evangelio tiene un centro en Jesús. Pedro da un discurso sobre la muerte de Jesús y sobre cómo Israel rechazó al Mesías. Esto, ¿cómo se quebrantaron? Porque estaban creyendo que el discurso que estaba dando Pedro era real. ¿Por qué? Porque además había un testimonio espiritual que estaba sucediendo, que no es lo que estaba ocurriendo en Pentecostés. Las lenguas, la gente estaba entendiendo los idiomas. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, ¿cómo no creer, verdad? Entonces, ellos estaban quebrantados porque creyeron. Ahora, ¿qué viene después? Pero le dice, bueno, acepten a Cristo. Eso es lo que dice. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de haber negado al Señor. Arrepiéntanse de no haberles creído. Arrepiéntanse de sus pecados. Porque el primer pecado es que el hombre no acepta al Señor. Ese es el primer pecado. De hecho, dice la Biblia, que no amar al Señor Jesús sea anatema. Y que es un anatema maldito. Suena duro, pero es la realidad. Nosotros estamos bajo maldición toditos. Y gracias al que nos amó, nosotros le amamos. Pero seguidamente de la fe viene el arrepentimiento. ¿Qué pasa en muchas iglesias? Que la gente, sí, yo creo en Cristo, pero sus obras indican que no se han arrepentido. No hay fruto. No hay fruto de Pedro creo que dijo, Juan el Bautista le dijo a los fariseos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no digan de entre ustedes, tengo a Abraham por padre, o tengo al apóstol bajo mi cobertura. Sí, no, hermano, de verdad, es que uno ve el cambio en una persona, no ha sido perfeccionado, quizás necesita ser sanado, quizás necesita ser ministrado, pero ciertamente hay un fruto de arrepentimiento, sí lo hay una evidencia, claro, y una pasión de que la persona quiere conocer a Jesús. No, y eso se manifiesta también enseguida. Uno lo nota. Dale. Pastor, yo veo que en los tiempos de Noé habló exhortándolo porque venía un diluvio y ellos no se arrepintieron ni se volvieron a su malos caminos. Y también Lot lo hizo en el caso de Sodoma y Gomorra, o sea que Dios no castiga sin que antes le dé la oportunidad a la gente de arrepentirse. O sea, no es un castigo de maldad, de que ustedes, no. Igual al es un mismo castigo pueblo, de justicia, no de maldad. Al no mismo de pueblo ira. de Israel cuando estuvo vagando los 40 años, antes de ese castigo, oye, Dios le había dado oportunidades, pero ellos seguían en su rebelión. La gran tribulación es una consecuencia de que rechazaron el tiempo de gracia. O sea, qué gran oportunidad, más de 2000 años de predicación, y todavía se anuncia por internet, por radio, por televisión, hasta la apostasía, hasta los falsos profetas están anunciando a Cristo. O sea, no hay excusa, hermano. No hay, mira, las Biblias llegan en los idiomas, Y misioneros, todavía estamos a tiempo. y todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y ¿Verdad? Cada nuevo sol es una nueva oportunidad que la gente tiene que arrepentirse. Entonces, mira, Jesús le dio directrices de qué mensaje debían predicar. Ahora, Pedro, escuchen aquí, Pedro, que predicó, Pedro que predicó este discurso del día de Pentecostés, estaba aquí en la comisión, en Marcos, en la misión de los 12. O sea, que era el mismo mensaje. Lo único que partió, que aquí no partía, porque Cristo ahí no había muerto. Que partía del elemento de la obra de Cristo en la cruz. Pero que venía, venía tomando de la mano
de arrepiéntase. Hoy no, te invito para la iglesia. Y entonces está en la iglesia y ya hermano, bienvenido. Ja. Por eso yo le digo, primero predíquele a Cristo, llámele al arrepentimiento y después lo invitan a la iglesia. El Señor dice que no. Porque por eso hay un poco de mundanos no arrepentidos en la iglesia, hermano. Y son líderes, ministran. Una vez me tocó que el que cantaba, tremendo demonio tenía, se manifestó una cosa horrorosa. Y ese es el que ministraba. Padre del cielo, te adoramos. Contaminando todo. Dios mío. Y otra cosa que en la iglesia no saben lo que es la exhortación, por ejemplo. Los pastores hoy en día, Son de muy este tipo de acomodados. iglesias, no exhortan. Son light. No le importa llamar al arrepentimiento, ¿vale? No, porque no se vaya que se lleve los diezmos. Por lo menos la vestimenta de la mujer, porque es un tema X. Ah. La vestimenta de la mujer. Hoy en día tú vas a esas iglesias y aquello se manifiesta cuando entre aquella mujer, que pobres hermanos, de verdad que los compadezco. Si se hacen los senos, entonces dicen, no, ese tema es muy polémico, no lo vamos a tocar. No, porque se me van. No se me van las mujeres. Hermano, mire, Es la vanidad. la vanidad. Hermano, mire, Eso lo dice bien claro Proverbios 11:22. es claro y lo dice casi que toda la escritura. La vanagloria de la vida, la vanidad, todo eso viene del mundo, no viene del Padre. Yo les quiero decir algo, hermano. Lo que pasa, a veces ciertamente la gente no recibe al Señor porque no quiere, pero a veces porque también hemos predicado mal el Evangelio. A mí me enseñaron, el que era mi pastor me decía, yo salía a predicar con él y él le decía, te invito para la iglesia. Y yo no quiero saber nada de iglesia. ¿Por qué no es que gusta la iglesia? Pero ¿y dónde está Cristo? O sea, ¿quién le va a dar salvación, la iglesia o Cristo? Y yo le decía, mi pastor, perdóneme, pero ¿por qué usted está predicando iglesia? Claro, es importante, pero la iglesia es para los que han creído. Es unir creyentes. Claro, y que de repente yo llevo un amigo y de repente escucha el mensaje y se convierte, ok. Pero el mensaje que salimos a predicar no es que vayan a la iglesia. Pero es Te que las invito el predicas domingo. son más que todo reflexiones y no es palabra, que la palabra es la que te va a alimentar, la que te va a exhortar, la que te va a instruir. La que te va a tocar. Amén. La pura psicología. Todo es puro psicología, todo es trabajarlo, reflexión. Entonces, claro, esa palabra es muy bonita, muy todo, pero no te va a llegar a donde es, al alma, al espíritu. El espíritu que todo quita. Porque Dios está llamando, dice la Biblia que Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso Jesús los comisionó aquí, los entrenó y saliendo predicaban a los hombres que se arrepientan. A mí me decían, ¿sabe qué me decían? Ay, pero es que yo no tengo de qué arrepentirme. Es lo que dice Hechos 17, Yo no he hecho nada. 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado. ¿Qué versículo es ese de pasar? Hechos 17, 30, 31. Y es mensaje del Nuevo Testamento. 17:30, 31. Y fíjate tú que mete el juicio dentro del mismo mensaje. De arrepentimiento. Pero yo sí, que no. Entonces uno le dice al profeta del desastre, porque predica lo que está escrito. Claro, hay unos que se van al otro extremo de hablar del agua de fuego, que es el apocalipsis. Lo que pasa es que tienen que hablarlo, pero después de presentar la de Cristo primero. primero el amor. Pero tienen que hablar Tú de tienes que Cristo. dar el mensaje completo. Claro. Ni de un lado, Ni el ni de otro. Completo. Completo, alegre. Partiendo de la gracia y del amor y del perdón, terminando por el rechazo. Porque hay que darle las dos opciones, o sea, tú eliges. ¿Me entiendes? Hay que darle las dos opciones. Un día yo escuché y digo que no, que eso no había que decirle a la gente nada de eso, porque Dios quiere que prediquemos el amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero el amor, no todo el mundo lo quiere. Y
Y también hay que decirle a la gente que si no quiere el amor, hay otra cosa. Y que Dios no quiere que se vaya. Entonces, no, es que se van a convertir por miedo. Mira, hermano, si se convierten por miedo, por amor, pero que se conviertan. Hay que tener ese discernimiento. Miedo, Y claro, esa pero- palabra específica que el Espíritu Santo te revele para esa persona. Porque no puede ser cualquier palabra tampoco. Claro, John Sil me decía, pastor, a mí me da terror el infierno. A Bullan le daba terror el infierno. A Bullan. Pastor, yo A me John Bullan. convertí por miedo, no por amor. Cuando, Pero ahora sigues a Cristo por amor. pero cuando yo vi, yo digo, no, yo no quiero estar en ese lugar. Y dije, bueno, si tengo que cambiar mi modo de vida, yo la cambio por tener esa eternidad contigo. Y renuncié a todo eso. Mira, Félix con Pablo, cuando Pablo se para ante el rey, ante el gobernador Félix, ante el rey, él le llamó para escuchar sobre el evangelio, qué predicaba él. Y entonces él le dice, y le predicó del evangelio del Señor Jesús, dice, del dominio propio y del juicio venidero. Cuando yo lo del juicio venidero, te vuelvo a llamar. Te vuelvo a... Casi que me convence. No, eso fue ya después, la otra. Pero al principio, vete que después te vuelvo a llamar. Y lo estuvo esperando que le diera platica. ¿Ah? Pero él le dio terror el hecho del juicio venidero. ¿Por qué Pablo le habló del juicio venidero? Porque o acepta su amor o hay juicio. Eso hay que hablarlo, hermano. Porque es terrible que la gente se vaya en ignorancia al infierno. Y que uno nunca le dijo nada. Terrible, hermano. Mira. Porque esos temas no se hablan. No se hablan. Pastor, no se hablan. Entonces, yo era una de las personas que por ignorancia escuchaba del infierno y eso, pero no me importaba porque no se hablaba en la iglesia, no tenía esa importancia. Pues, La conquista. Este Más tu era la año. prosperidad, que tú Este tu viniste, año. tú eres el rey de reyes. Tiene una mata ahí. Bájate toda la mula porque mañana tendrás más. Sí, que la gente ve como, por lo menos el Apocalipsis, que es como un libro de mitos. Sí. Un libro, lo definen así. De hecho, pues, Carluna define. dentro de la iglesia, pues no, nunca lo leen. Yo cuando lo leía, yo decía, ay, Dios mío. Bueno, yo como que no voy a estar en esa historia. No corran ese lote. Lo que pasa es que Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, Con todo lo que yo he pero hecho. que habla de lo que- elementos reales. A mí me fascina Apocalipsis, Yo creo que a mí me encanta, ese libro para mí es Y especial. pronto vamos a estudiar eso. Fíjate, ahora sí. Todavía falta un poco de cartas. Bueno, varón, Ya lo pero estamos acercando. yo cuando tenga chivita. Bueno, continuamos aquí, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los... Mira la unción con aceite. Mira aquí. A los enfermos, no a los endemoniados. Sí, bueno, Tú sabes lo que te estoy diciendo. Primero. y ligado con agua. Y ligado con agua. Una cosa. Doctor, pero me llama la atención. Y él estuvo donde echaban sal y Que quebraban. aquí no echan sal para echar No. fuera demonios. No, eso es Eso un es viento hechicería. que esté ahí. Eso es hechicería. Y claro, uno en la ignorancia, porque uno quería hacer las cosas bien para Dios, uno lo terminaba haciendo. Y Dios lo permitía. Y Dios lo permitía Porque libertaba a la gente por la fe de la gente. Era por la fe, exacto. Por la fe de la gente, pero no En el porque nombre eso de estaba Jesús. correcto. Eso, era Por el nombre de Jesús, Que era no el por Jesús. el aceite que le estaba echando. Ahora, el aceite, ¿por qué sanaba a los enfermos? Por la fe. Por la fe. Realmente Santiago dice, y la oración de fe sanará de... Pero dice, ungiéndolos con aceite. ¿Por qué? Si el aceite no sana, entonces ¿para qué voy a echar el aceite? Pero aceite Símbolo, no el símbolo del Espíritu representaba el Santo. Espíritu Santo. Exactly. Esta no representa. Y sigue representando. Ahora, yo necesito echar a juro aceite para que la gente se sane. No. Porque el Espíritu Santo vive en donde. Vive en nosotros. Dice la Biblia así, pondremos las manos sobre los enfermos y eso sí dice la Biblia.
porque uno está ungido por el Espíritu. Pero hay algo especial en el aceite, porque el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando Claro, hay porque estas es el tipo. unciones y tú ministras con aceite, wow, hay una unción tremenda, pues. Porque es tipología de la unción. Y el Espíritu Santo, inmediatamente, no es que el aceite tenga algo, sino que el aceite representa al Espíritu. Entonces es simbología. La gente le ayuda más a creer cuando toca algo, palpa algo, que por la mente no veo nada. ¿Entiendes? Entonces sí. Entonces, pero realmente lo que sale es la oración de fe, que lo dice Santiago. Y ahí nosotros tenemos aceite para ministrar sanidad. ¿Ok? Y para consagrar gente pues, al servicio. Eso se usa. ¿Ok? Pero realmente poniendo las manos. No, y no agarra el Porque el aceite el para... poder que está dentro de ti es el Espíritu Santo, no el aceite. Exacto. No, y no agarra el aceite para venderlo, el aceite... Bueno, esa es otra, la mercadería tan grande, la mercadería tan grande que tienen con eso. Imagínate tú la bruja Ana Méndez Ferrer. Y a la gente le gusta eso. Váyalo, hermano, mire. A mí me dijeron, no, pero ya predica. Digo, sí, para el infierno te vas a ir. Bueno, niega, No, y dice Ronnie que la Chávez Apocalipsis... también, Ronnie Ronnie Chávez. Chávez tiene... Bueno, que vienen de esa escuela. Vienen de la misma escuela y... Y como tú lo quieras, de los Mira. olores, de los sabores. No, y el sudor de él lo ven, el pañuelo. Sí, él vende no, pañuelos sudados. Mire, hermano, aquí tenemos algo. Nosotros hemos dicho Cuidado, mami. que el Espíritu Santo ministra y hay elementos bíblicos que nos determinan cómo el Señor ministra. Ahora, la Biblia no te dice todo respecto a cómo Dios se mueve, porque el mensaje del Evangelio se centra en el mensaje del Evangelio de Jesús y las promesas, el pecado. Ahora bien, nunca manifestación del Espíritu va a ir contrario a la Biblia, eso sí no. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo le expliqué a ustedes, por ejemplo, en el libro de los Hechos está donde la gente, los delantales y la gente era sanada. ¿Verdad? Ahora yo no voy a hacer la doctrina de los delantales ungidos, o la doctrina de los pañitos ungidos, como hace Ana Maldonado, como hace. Porque eso no es una doctrina bíblica, porque el poder no está en un pañito ungido. Sabemos que los delantales estaban en los cuerpos de los apóstoles. Las ropas, como el manto del Señor, tocar el borde de su manto y ser sano, la mujer sabía. Pero dice la Biblia que, como leímos hace poquito, Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? La fe. Discípulo, estás loco, chico. ¿Cómo que quién te ha tocado, Señor? No te aprietes, tú dices, ¿quién te tocó? No, alguien tocó con fe, porque sentí que salió virtud de mí, no del paño. Salió poder. Ahora, como el paño está conectado, es como el cable, ¿me entiendes? Que tiene elementos, hay elementos conductores, pues. La ropa es un elemento conductor, que tiene estática, el poder de Dios que está pegado al cuerpo, fluye. Pero el poder salió desde la persona. Es impresionante porque la mujer tenía fe. Fe. O sea, si no fuera por la No fe de la puedo mujer, llegar a él. no sabe el poder de Dios. Exacto. Entonces, el poder no lo tenía el paño. Lo tenía, era la fe de la mujer que creía Que que activó. activó el poder. Porque la fe mueve la mano de Dios. Exacto. Entonces, mire usted. Hay momentos donde yo estaba ministrando, el Espíritu Santo me dice, lánzale el saco. Ahora vengan y toquen mi saco ungido. Todo el que yo le pasara el saco ahora aquí recibirá el poder de Dios. Eso lo vemos hoy. Una doctrina. No puedo hacer doctrina lo que la Biblia no dice que es doctrina. Para Dios. Ahora, hay una manera de ministrar que es un momento determinado. Es un momento determinado. Dale. que se puede decir. Bueno, pastor, hablando de que verdaderamente cuando el Espíritu Santo mora en la persona que verdaderamente ha tenido un cambio para el Señor, un arrepentimiento, que el Espíritu Santo viene a morar en uno, en Judas, en el capítulo 24, en el capítulo 22 sale algo sobre lo que es la inmundicia y lo que sale de nuestro cuerpo, pues, Ajá. cuando estamos en inmundicia y cuando estamos en santidad. ¿Qué dice? Algunos que dudan, convencerlos por el Evangelio.
a otros salvarlos arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne, por su cuerpo. Inclusive, ese es Judas capítulo 22. Así como cuando el hombre está santificado y tiene unción, y sus ropas están consagradas. Mira, hermano, Mira, es tremendo todo lo que el nosotros cuerpo nos de la ponemos persona. es consagrado. Porque está unido. ¿Quién es templo de morada del Espíritu? El cuerpo. Todo lo que toca el cuerpo está santificado. Por eso es que cuando fornica, el que fornica contamina el cuerpo. Y es por eso que la ropa que nos ponemos, todo lo que tocamos es santificado. Pero fíjate tú, igualito con el pecador, todo lo que toca lo contamina. Pues su cuerpo está contaminado. ¿Me entiendes? Eso nunca está diciendo que desecha a la persona, de hecho, tener misericordia. Pero desecha la ropa tan contaminada. ¿Por qué? Porque porque el pecado está, este hombre está inmundicio. Un testimonio, pastor. Espíritus inmundos están ahí. Un testimonio verdaderamente que cuando está hablando, cuando se convirtió, que hasta inclusive la ropa interior la cambió completamente de su Sí, vida. porque el Espíritu Santo me dio, ese interior te lo regaló la mujer esta que con quien fornicaste. Yo agarré al bajante. ¡Guau! Todo eso no sirve, eso es anatema. Bueno, cuando yo salía de liberación, yo no podía lavar mi ropa con la ropa de mi esposo o de mi hija. Yo tenía que lavarlo a mano y secarlo a mano, que no tuviera contacto con nada de ellos. Pues de hecho usábamos uniformes, Porque- basado también en esa palabra. Claro. Pero la cuestión no es tanto de la liberación, sino el hecho de cuando un cuerpo está contaminado, que es lo que no quiero irme para allá. Y estamos hablando de la sanidad de los enfermos. Hay elementos que la Biblia nos dice y determinados. Por ejemplo, cuando Cristo escupe en el lodo, agarra y hace el lodo y le pone aquí, le pone en el ojo, le hace un parche, pues. Y el hombre vio. Ahora que tú viste que Cristo hizo la doctrina de los escupes, Bueno, todo el mundo quiere escupir. hay una manera, sí, El no lodo sé, bendecido. el lodo bendecido, entonces lleva tu lodo bendecido. Entonces, sí, hermano, mire, en la viña del Señor es de todo. Ya he visto tanto No, que- Carluna salió una vez diciendo No me eso. extraña que lo Ahora, la manera de ministrar del Espíritu es diversa. Es manera. Okay. Lo que nunca va a hacer es que va en contra de la palabra, eso sí no. Eso es un momento, lo hizo una sola vez. Sí, porque el Espíritu nos da discernimiento cuando es hechicería, uno lo sabe. ¿Me entiendes? La sal. Porque en el caso de echar fuera demonios, la Biblia es clara cuando te dice, esta señal se a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Nunca dice, echarán sal a los endemoniados y sal. Y atarán demonios. Eso es hechicería, porque los de peleadores de sumo, cuando van a pelear, echan sal para ahuyentar los malos espíritus. Es lo mismo. Hechicería. Claro. La penquera sábila, Por los vampiros. Entonces hay gente que se tira de gente espiritual dentro de la iglesia, son brujos. Es Por eso es brujo. que hay que pesar los entonces. espíritus, ¿no? Exacto. Si son o no. Y tienen nombres de profetas y tienen nombres de todo. Porque hay manifestaciones y hay que pesarlo. Fíjate, hay una hermana que hoy en día, la escuché hace como un mes, que ella está predicando y el cabello lo tiene, no sé, creo que es pintado y dice que es natural, no sé, pero y que le sale oro en el cabello. Y entonces, pero fíjate, ¿no? Y ella se toca su cabello y con eso ella toca a todo el mundo y todo el Entonces, mundo yo te es... prospero con este oro santificado. O sea, ¿qué fin tiene eso? Todo milagro y toda sanidad tiene el fin de manifestar la gloria de Dios y glorificar su nombre. No la para la gloria. Entonces uno tiene que pensar los espíritus. Es muy importante lo que dice mi hermana aquí. Otro de los elementos que podemos ver aquí en Marcos 6:13 es que ungía con aceite también porque los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Recuérdense eso, que todavía no habían sido llenos del Espíritu. Y el aceite era un tipo del Espíritu. Entonces, como no tengo el Espíritu, pero te unjo con tipo del Espíritu, Fíjate que Santiago te habla de para que sea sanado. que es alguien enfermo dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia, pero te dice a los ancianos de la iglesia, gente específica. Llama a los ancianos.
Pero No, el no lo mandamiento convence. de sanidad, de señal, como señal, de predicación del Evangelio, es para todo el que cree, no es para algunos. O sea, estas señales seguirán a los que creen. Por eso. En mi nombre echarán fuera demonios. Es para todo creyente, a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Si usted está allá y hay un enfermo, pastor, tráigase el aceite, venga para que ore. Por favor, móntele la mano a usted, pero primero diciendo, acuérdate que nosotros tuvimos un tema que eso no se enseña en la iglesia sobre la doctrina de la imposición de manos. No todos se recuerdan. Pero que Pablo decía que no ¿A nosotros? sea ligero. No, porque consérvate puro. Nunca en la Biblia se enseña a poner manos para echar fuera demonios. Se echa fuera con la autoridad en el nombre de Jesús, con la palabra. Para la sanidad de los enfermos es imposición de manos. Escuchen bien. Uno tiene que discernir bien porque hay enfermedades que no son enfermedades naturales, son producidas por demonios. En ese caso no se impone mano, se echa fuera el demonio. Por ejemplo, hay un caso en el Nuevo Testamento donde Jesús echa fuera un espíritu mudo y sordo. Era una enfermedad, no podía oír, no podía hablar. Y él le dijo, espíritu mudo y sordo, sal de él. E inmediatamente el espíritu le dejó y el hombre hablaba y oía. ¿Me entiendes? Jesús no le impuso mano. Jesús, todas las sanidades no puso mano. Porque hay enfermedades que son demoníacas, no son naturales. No son de la degeneración del cuerpo, del maltrato del cuerpo, porque comiste mucho cochino. Discernimiento de espíritu. Exactamente. Por eso los que ministran, aunque todos pueden, porque son creyentes, no todos están en la capacidad para hacerlo. Y que los demonios saben quién eres tú. Y saben si tú verdaderamente crees que tienes la autoridad. Ajá. Hay mucha gente que también tiene, lo que está diciendo es muy importante, mucha gente que su fe no es fuerte. Y los mismos discípulos no pudieron echar fuera un demonio porque tenían escasez. No era porque el demonio, el género de demonio era muy fuerte. Como muchos dicen, este género no es el género de demonio, sino el género de la incredulidad. Eso es un tema que aquí lo hemos enseñado claro en su contexto. Y hay casos... Entonces ellos no pudieron echar fuera el demonio por su poca fe. Exacto. Por eso es que el Señor dice que hay que creerlo. O como hay un testimonio de una gente en el campito que había una muchacha que parecía que estaba endemoniada de broma. Entonces la familia necesitada, bueno, le hablaron de unos hermanos en Cristo y ellos desesperados llegaron en el momento para que ellos fueran a echarle fuera el demonio. Y le dijeron que no. Que tenían que esperar 3 días porque ellos tenían que primero entrar en ayuno, tenían que orar al Señor. Ah, no, pero eso tenían que... nada más. Sí, Pobrecita, no, porque ay, primero, no. para que el Señor Ay, revele de dónde no. viene todo esto y la mujer demoníaca arriba en el apartamento. Ah, no. Pobrecita esa persona. Pobrecito. Mire, sí, me contaron a mí eso. no yo- me da ansiedad, eso se llama falta de- No, ya no. Ya se murió, tío. No. No, y la gente, La llevó muchos casi- cristianos tienen temor a esto. Bueno, no todos. Yo era una. Claro, si no estás tenía preparado, temor a esto. no lo hagas, pero... Ya, mira, no se manifestó una Eso te vez un confronta, demonio y pues. salieron Sí. corriendo todos los diáconos. Cuando se manifestó. Y el pastor, vamos a llevar Endemoniado. una pastillita. Una vez nos enviaron una persona que para el psicólogo, que es psicólogo, pásale, le hizo una reprendida y le manifestó rapidito. Eso no tenía ningún psicólogo, eso era espiritual. Por eso la gente, mire hermano, por eso Jesús, preparándolos para el ministerio, los comisionó la labor práctica. Por eso nosotros los pastores siempre, aunque usted quizás no ha sido comisionado a un ministerio, pero Dios le ha dado a usted autoridad como hijo de Dios. Y uno a usted quizás lo comisiona para que haga cosas a fin de formarlo para el propósito que Dios tiene con su vida, porque los pastores tenemos algo que Dios nos ha dado y es capacidad de discernir qué dones tiene la gente para poder que se formen y cumplen su propósito en Dios. Porque nuestro trabajo es ese, formar. Pero no todos tienen el mismo enfoque, no
con el mismo llamado, el mismo propósito, ni los mismos dones. Entonces es muy importante, hermanos, que entiendan cómo el método que el Señor usó con los discípulos es aplicable no en el sentido de los 12, sino en el sentido de la metodología. Y si uno la aplica, es eficaz. No vamos a leer el otro párrafo porque nos vamos a quedar a la mitad. A ver, no, nos vamos a quedar a la mitad. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Leímos nada más que 6 versículos, pero que le sacamos el jugo. Amén. Todavía le falta por sacarle Amén. contextos. Ahí. Yo me gozo. Amén, gloria a Dios. Bueno, y eso es lo que queremos ver, que el creyente aprenda que Dios nos ha delegado, Cristo nos ha delegado autoridad para que, y que la persona aprenda a vivir. Una vez, hermano, yo estaba de madrugada en mi casa y de repente estaba dormido y el ventilador se enredó en la cortina. Y yo me paro, ¡guau! ¡Pum! Me paro así. Y entonces cuando siento así, siento que el cuarto se electrificó, cambió la atmósfera satánica. Y yo caigo como debilitado, porque sentía que me estaba agarrando por aquí. Y escuchaba la voz de los demonios que me decían en mi mente: tú no vas a llegar a ningún lado, tú te vas a caer porque tú eres mío, me decían los demonios. Y yo me levanté casi no podía hablar, y en el nombre de Jesús le dije: mira, diablo, en el nombre de Jesús escrito está. Empecé a usar la espada del Espíritu. Pero llegó un momento donde me entró un miedo porque la presión era tan dura, era la presión tan dura, que mi mente me decía: llama a tu mamá, tócale la puerta. Y Dios, escuché la voz de Dios y me dijo: lo estoy permitiendo para que aprendas a usar la autoridad que te he dado. Me paré y empecé, la palabra de Dios dice, porque yo soy, y empecé a decir lo que yo creía de lo que Dios decía de mí. Creí por lo cual hablé conforme a lo que está escrito, y empecé a declarar la palabra. Y inmediatamente la atmósfera cambió, la presencia de Dios fue tan real, hermano, que empecé a llorar y a quebrantarme y a gozarme, y me volví a dormir. Y amanecí chévere. Después yo les cuento mis testimonios. Dios lo va a meter en momentos de prueba para que aprenda a usar su autoridad. Es necesario. Bueno, Padre, te damos gracias por este escudriñar de tus palabras, por esta sección de lectura bíblica, porque aprendemos muchísimo, porque tú nos ministras, porque siempre nos enseñas, porque creemos que el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Síguenos enseñando, síguenos guiando, síguenos manifestando tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todos los que están en este lugar y por todos los que nos escuchan a través del internet. Llévanos conmigo a nuestros hogares, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga.